en la Comunidad Autónoma Vasca hay centros en la vanguardia del conocimiento mundial. La Universidad del País Vasco ha mejorado sustancialmente. Eso es un logro del primer gobierno vasco en general y muy especial del Lehendakari Garaikoetxea en particular. Cuando nosotros entramos al gobierno vasco, España, el Estado español, invertía en la Comunidad Autónoma Vasca menos del 0,1% en ciencia, tecnología e innovación. En segundo lugar, la unificación del euskera. Si hoy hay unificación del euskera, se debe en su mayor parte, aparte de la parte técnica de Koldo Michelena, de los escritores que apostaron al liderazgo, visión y empuje y coraje intelectual y político del Lehendakari Garaikoetxea. Y en tercer lugar, hay otras muchas cosas, las ikastolas. Cuando nosotros entramos al gobierno vasco, las ikastolas de la comunidad autónoma estaban prácticamente en quiebra. San Fermín ikastolak bere beste hiru ikastolakin zuzeneko harremana landu zuen. Donostiako Santo Tomas Liceoa, Gasteizko Labide ikastola eta Bilboko Lauro ikastolakin alegia. Orduko ikastola handi horiek lurralde bakoitzean erreferentzia bat zirenak. El siglo es el triunfo de la ciencia y la tecnología. No para toda la población. También el siglo XX es el siglo del fracaso de la solidaridad humana, porque la mitad de la población permanece al margen de este avance. Y ahora ¿esto cómo ha sido logrado? Ha sido logrado por un avance en el conocimiento de la materia, por la ciencia básica. Una ciencia que es griega. Un hito que empezó hace 2500 años, cuando los filósofos griegos se preguntaban sobre el origen de las cosas y aplicaban la razón, despreciando el mito y sustituyéndole por la racionalidad. Y el triunfo de la ciencia moderna es fruto de una conjunción con éxito de dos realidades. Por un lado, la realidad física, testeable y testeada por el experimento. Epur se mueve, de Galileo, observar. Y por otro lado, la realidad abstracta de conceptos y de imágenes que surgen de la búsqueda de coherencia interna que aportan las matemáticas.